Ya estamos aquí de vuelta en Hoy por Hoy. Esto es la cadena SER en el sur de Madrid, en este espacio en el que, ya saben, hablamos de libros que tienen que ver con la historia. Vamos alternando un poco entre novelas y ensayos, y en este caso nos toca un libro muy interesante porque habla de una situación muy desconocida para muchos durante el periodo de la Edad Media. Hablamos de las tierras comunales. Bueno, el libro se llama Pastos, Iglesias y Tierras, los comunales en la meseta del Duelo de los siglos IX al X. Lo ha editado y coordinado Iñaki Martín Viso porque es una compilación de diferentes artículos que analizan precisamente eso, una situación económica, social, yo diría, que se dio en algún momento de la Edad Media, pero que ha quedado oculta en el imaginario colectivo. Vamos a saludar al editor de esta obra, que como digo es Iñaki Martín Viso. Hola Iñaki, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, ¿qué tal? Buenas. Gracias por acompañarnos. Porque es verdad que el fenómeno de las tierras comunales es muy desconocido en el común de la gente. Me vas a permitir que lo utilice también. Sí, sobre todo yo creo que a partir de la creación de lo que podríamos denominar ya la agricultura contemporánea, la Sí. agricultura capitalista, que se basa fundamentalmente en la propiedad privada, pues los comunales, que se vieron como un elemento que era un retardatario, se eliminaron de una manera bastante amplia en muchas zonas de la península ibérica y bueno, pues en principio han quedado como algo residual que queda, digamos, en el imaginario de algunas zonas, pues casi como una reliquia, ¿no? Una reliquia del pasado, pero a la que no se presta mucha atención, en principio. Porque es una figura que todavía existe. Sí, sigue existiendo, sigue habiendo espacios de carácter colectivo, pero es verdad que, por ejemplo, el avance de todo el tema de los parcelarios, de la concentración parcelaria, etcétera, pues bueno, ha ido disminuyendo considerablemente, no queda reducida sobre todo a zonas de montaña, que suele ser donde más se detecta todavía. ¿Cómo definiríamos de qué tipo de propiedad o a qué propiedad nos estamos refiriendo? ¿Qué son estos comunales? Bueno, en realidad un poco el libro lo que plantea es que puede ser un error plantearlos en términos de propiedad. Es decir, Uh-huh. es verdad que ahora tenemos un concepto que es un poco extraño, es la propiedad comunitaria, que es una propiedad un poco distinta, pero en realidad los comunales deberíamos entenderlos como derechos de acceso, es decir, que existe un colectivo que tiene derecho de acceso a un recurso y eso es lo que de alguna manera da sentido al comunal. De ahí también el título, ¿no? Que habla de distintas cosas, de pastos, pero también habla de Cierto. iglesias, que las iglesias también pueden ser un recurso colectivo que se está utilizando, ¿no? Entonces la clave sería los derechos de acceso, más que la propiedad, que es un momento determinado, que es lo que defendemos a partir de toda la Baja Edad Media, los siglos XIV y XV en adelante, pues se va a plasmar en una forma de propiedad comunitaria, pero que en realidad sigue siendo algo que tiene más que ver con el sentido de identidad, de pertenencia a un colectivo que tiene derecho a acceder a esos bienes. Ajá. Pero me vas a permitir desde la ignorancia la pregunta. ¿Son tierras que no son de nadie, por lo tanto? Bueno, eso es un debate, que ha habido con respecto a los comunales, ¿no? La tradición, digamos, desde los siglos XIX y luego algunas historias sobre la tragedia de los comunales se basan en la idea de que no es de nadie. Y no es que no sean de nadie, en realidad son de todos, que sería muy distinto, ¿no? Si me permites, haciendo una comparación, porque no es exactamente así, pero podríamos entenderlos como unos espacios públicos. Uh-huh. Es como lo público ahora, es decir, no es que no sea de nadie, es que es de todos al mismo tiempo, ¿no? De todos los que pertenecemos o somos ciudadanos. Esto es un poco la misma idea, ¿no? En realidad no es que sea una propiedad en el sentido literal del término, pero sí que existen colectivos que saben que eso solo lo pueden utilizar ellos, que los que no son de ese colectivo no pueden utilizarlos y que sobre todo hay que utilizarlos de una determinada manera, es decir, no se pueden sobreexplotar. Uh-huh. En ese sentido sí son de todos, ¿no? Lo que sucede es que, claro, si tenemos el concepto de propiedad Claro, es que actual, lo vemos todo desde el concepto actual y entonces a lo mejor nos cuesta eh, más entenderlo. sí. Lo cual era más fácil. Bueno, uno de los aspectos más destacados y novedosos del libro que tú has comentado es precisamente que cuando hablamos de comunales muchas veces se nos viene a la cabeza lo más lógico, unos pastos que se comparten, un monte a lo mejor del que se puede coger leña, pongamos dos ejemplos, pero no edificios como por ejemplo iglesias. Había iglesias comunales. Exactamente, sí. Una de las cuestiones que hemos examinado es precisamente la presencia a lo largo de los siglos que estamos examinando, pero que también sabemos que con cierta posterioridad, de iglesias que pertenecen a los concejos, iglesias que son colectivas, iglesias que en definitiva pertenecen a la comunidad en la que residen, ¿no? Perdón, en la que están puestas.
Y eso tiene que ver por el hecho de que las iglesias son un elemento, ya no solo el edificio, sino que son un elemento que identifica a un colectivo que en el que se realizan otras cosas que no son simplemente los sacramentos, la misa, etcétera. Es un lugar de reunión, es un lugar donde se entierra a los difuntos y por lo tanto se recuerda a los difuntos, y sabemos que en los cementerios se hacían reuniones, concejiles, acuerdos, etcétera. Es un lugar donde la gente se concentra en un momento determinado. Es un punto de identidad. Por supuesto, no todas las iglesias eran así, ¿no? Pero hemos detectado un número importante de estos casos, y de hecho es una cuestión sobre la que estamos trabajando y profundizando actualmente en la investigación, que además es muy particular, porque es que solo sucede en el norte de la península ibérica, en Cataluña, etcétera. En el resto de Europa no tenemos esta mira, otra de las preguntas que yo tenía es cómo influye la Reconquista, o llamémoslo como queramos, a ese proceso que ocurre, cómo influye la Reconquista y sus diferentes fases en el avance o en el no avance de este fenómeno de comunales. Bueno, nosotros la zona que hemos examinado es una zona que no está sometida a esos procesos muy debatidos sobre Reconquista. No es un término que a mí me guste mucho, pero bueno, para entendernos yo creo que podemos seguirlo utilizando. Pero, por ejemplo, si nos situamos al sur del sistema central, en zonas que ya son realmente lugares donde hubo una población andalusí, pues los comunales forman parte intrínseca de la propia articulación del territorio una vez que se conquista ese territorio. No sabemos lo que sucedía en época andalusí, no lo sabemos muy bien, pero sabemos que los concejos, las ciudades, etcétera, que se implantan a partir del siglo XII, XIII, todas ellas tienen sus comunales. Y esto me lleva incluso a una comparación muy interesante que también queremos hacer, que es como incluso cuando los conquistadores españoles llegan a Nueva España, a México, lo que es actualmente México, pues las ciudades en las que forman, las ciudades de españoles, tienen sus comunales, vienen con los comunales, digamos, como una forma de actuar. Incluso también creo que en el libro lo decíamos, como los pioneros del Mayflower, cuando llegan a las costas de lo que actualmente es Estados Unidos, pues lo primero que hacen es hacer sus aldeas con sus comunales. Es decir, parece como que van con un modelo muy claro, y además esto contrasta un poco con la imagen que podemos tener. Los comunales en estos casos son una forma de conquista, en el caso de América, ¿no? Claro, esto me dirige a mí hacia otra pregunta. ¿Dónde surge este fenómeno, esta figura de los comunales? ¿Es herencia del mundo germánico? ¿Es herencia previa del mundo romano? ¿Dónde encontramos el origen? Porque si es algo común a Europa, ¿dónde nace? Bueno, pues la verdad que no podemos decirlo. Sabemos que la legislación, por ejemplo, la legislación romana, sí que pone de alguna manera el acento en que existen algunas tierras comunales, pero claro, hay que tener en cuenta que las leyes romanas se dirigen a aquello que es público, etcétera. Si esto está gestionado por un colectivo que es un colectivo que no forma parte del Estado, pues no está dentro de la legislación. O sea, que queda ahí como una especie de imagen que sí, que nos llega algo, un reflejo de que esto existía. Hombre, la idea generalmente es que es como la idea de la antropología más clásica, es que esto sería una especie de primera fase evolutiva, donde no existía la propiedad privada y existían este tipo de recursos colectivos. En realidad, bueno, probablemente ambas cosas coinciden en el tiempo, no tienen por qué ser, no son dos elementos opuestos. Y no podría decir exactamente cuándo, pero probablemente ya en época prerromana existían. Ahora bien, los comunales, tal y como nosotros los vemos en los siglos XII, XIII, XIV, son fundamentalmente de un aspecto de origen altomedieval, de las propias comunidades locales, y aparece un poco por todas partes, ¿no? Es decir, en toda Europa, de alguna manera, lo estamos viendo. Lo que pasa es que luego, dependiendo un poco el tipo de información de la que dispongamos, pues se puede reflejar mejor o peor dentro de la documentación. Decía yo al principio, al introducir este libro, Pastos, Iglesias y Tierras, los comunales en la meseta del Duero entre los siglos IX y XII, que ha editado Iñaki Martín Viso, una coordinación muy interesante y de diferentes artículos, y publicado por Silex, que este fenómeno es un fenómeno que yo enmarcaba en no solo lo económico, sino también de alguna manera lo social, casi lo político, podríamos decir, porque, y tú nos lo has dejado caer en algunas de tus respuestas, estamos hablando de una organización interna ajena a los poderes que se nos pueden venir a la cabeza cuando hablamos de la Edad Media, poderes nobiliarios o poderes eclesiásticos. Había organizaciones también locales, entidades locales que se organizaban y no sé si llamarse autogobernaban. Sí, un poco como dices, esa es la idea, es decir,
desprenderlo del exclusivo interés económico, que es evidente que lo tiene, o sea, nadie lo pone en duda, para entenderlo como una parte de algo que, bueno, yo defino como las micropolíticas, las políticas de pequeña escala, en las que evidentemente existe una, no sé si una autogestión, pero sí por lo menos una forma de organizarse a partir de las propias comunidades locales, que no necesariamente está opuesta a la presencia de señores. Es decir, un poco la idea también que surge en el libro es que frente a la imagen de que los señores usurpan los comunales y prácticamente desalojan de los comunales a los campesinos, lo que hacen es lo contrario, es decir, defender a los comunales, porque es una fórmula a través de la cual ellos se legitiman su propia autoridad. Es decir, defender aquello que es interesante para sus propios vasallos, para sus propios súbditos, pues lo que les hace es legitimarlo. Pero fíjate, ¿no?, que la idea es la contraria, ¿no?, que es la nobleza la que acaba con esto. Pues en principio no, es más, luego también ya sabemos que a finales de la Edad Media incluso pueden estar muy interesados por cuestiones de carácter económico, es decir, porque también hemos dicho que esto pertenece a todos y que hay unas normas, pero si yo tengo, por ejemplo, 200 ovejas y otro tiene 10 y tengo pasto libre para las 200 ovejas, el que se le gana es el de las 200 ovejas. Tienes toda la razón. Pero a pesar de eso también, de alguna manera en el libro, y especialmente creo que es en uno de las aportaciones tuyas particulares, habláis del análisis documental en el que os habéis basado obviamente para este estudio y aquí ¿cómo es la situación? No hay demasiadas referencias a estas figuras si lo comparamos obviamente con otras, y yo no sé qué explicación puede haber. Bueno, la explicación es muy sencilla, es decir, los documentos que nosotros utilizamos, que son los diplomas o que se han conservado originales o en cartularios, son, digamos, la información que tenían básicamente instituciones eclesiásticas, que es de los archivos que se han conservado, para defender sus derechos y sus intereses, sobre todo sus propiedades. Claro, si estamos hablando que esto no es una propiedad en sentido literal, sino que es algo de todos, de alguna manera, y de un colectivo, pues entonces es mucho más difícil que se vea, porque no es un bien alienable, no es un bien que alguien pueda comprar y vender. Entonces se ve de una manera muy sutil en muchas ocasiones. Hemos tenido que hacer un análisis en un momento determinado, señalamos cómo lo que tenemos fundamentalmente son palabras, entonces tenemos que dar sentido a esas palabras, ¿no? Y en ese ámbito los documentos más interesantes son los pleitos. En general son unos documentos muy interesantes siempre, pero los pleitos donde aparecen los comunales, etcétera, porque hay un grupo importante de pleitos, pues esos son como ventanas, ¿no?, que nos abren a lo que normalmente en los otros documentos no nos hablan. Otros documentos pues nos hablan de los bienes que tiene el monasterio, de quién le donó tal cosa, etcétera, que es lo que le interesa. Incluso aquí en los pleitos añadiría, para no ser muy pesado también, que hay una selección, porque quien ha guardado los documentos han sido estas instituciones eclesiásticas, con lo cual cuando han perdido no lo han conservado al final, o sea, después de 500, 600 años ese documento desaparece. No, está todo muy sesgado, sí. Oye, no, a lo mejor tenemos que haber empezado con esta pregunta, pero ¿cómo cuando hablamos de, si tuviéramos que elegir un ejemplo paradigmático de una tierra comunal y de su uso, ¿cómo lo definiríamos? ¿Cómo nos lo explicarías, Iñaki? Mira, yo creo que básicamente un espacio de uso comunal sería vamos a hablar porque es más sencillo para un espacio agroganadero, sería un espacio donde existe, en primer lugar, un grupo de personas a las que se reconoce que tienen derechos para entrar, ¿no? Pues por ejemplo, para llevar sus ganados, para coger leña o para en un momento determinado cultivarlo de manera temporal, durante 1 año, 2 años, etcétera. Esta zona está bajo una salvaguarda, es decir, hay gente que se dedica a que nadie que no es de ese colectivo entre y que nadie del colectivo haga cosas que no están permitidas. Y esas salvaguardas normalmente son gente local, lo que sucede es que los señores, bueno, al final se hacen con ese control. Vale. Y normalmente todo esto deriva en la creación de una identidad, es un elemento identitario muy fuerte, es decir, ¿quién es, yo qué sé, el perteneciente a, no sé qué decirte, al alfoz de Hontoria? Pues los que tienen derecho a participar en estos derechos, de estos recursos colectivos. Un poco esa sería la idea. Y en las iglesias varía un poco, pero todos pertenecemos a esa iglesia, todos somos esa iglesia de alguna manera, incluso pues eso, se gestiona que
que el cura, el clérigo, sea de local. No puede ser otro clérigo, que una parte del diezmo se la lleven ellos, se mantenga en el pueblo, etcétera. Oye, y más o menos en la península ibérica, o si queremos extender a Europa, ¿las características son comunes o hay muchas diferencias en el uso, en el tipo de estos comunales? Bueno, luego hay muchas diferencias y esto sería un esquema básico. Claro, esto se puede adaptar a distintos elementos de recursos que tengamos colectivos y cada recurso tiene sus particularidades. No es lo mismo, pues no sé, una pesquería o, por poner otro ejemplo clásico, la Huerta de Valencia, ¿no? Que, perdón, que sería un caso muy distinto, donde evidentemente hay una complejidad enorme que deriva incluso en la creación de un derecho propio, ¿no? Hay muchas disparidades en cuanto al objeto y ese objeto lo que hace es modificar las formas, pero básicamente esto sería, digamos, el esquema básico funciona siempre igual. Bueno, pues es Iñaki Martín Viso, que ya ha estado con nosotros en algunas otras ocasiones y con el que hemos querido analizar hoy este libro muy interesante porque habla de un fenómeno donde se mezclan diferentes aspectos que no solo son económicos, como nos ha dicho, sino también sociales, políticos y que tiene que ver con esos comunales. Ellos han analizado en concreto el ámbito geográfico de la meseta del Duero y el libro es Pastos, Iglesias y Tierras. Iñaki, muchísimas gracias como siempre. Muchísimas gracias a vosotros. Un abrazo, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Aquí seguimos en la radio.